Muy buenas noches. Nos encontramos en este espacio formativo, el curso Evaluación de Recursos Educativos Digitales, para abordar un par de cuestiones que se nos plantean pues, como interrogantes fundamentales en nuestro quehacer docente. Una de ellas sería cómo ha sido la experiencia propia al aplicar algunos recursos digitales en mi quehacer docente. Y la segunda pregunta es de qué manera ayudan o me han ayudado en mi práctica laboral docente el tener un plan de búsqueda, selección, análisis y utilización de diferentes recursos digitales. Antes de responder estas preguntas, yo creo que es importante señalar un aspecto, y es que hay que tener muy presente cuál es la intencionalidad pedagógica de la utilización de recursos educativos digitales. ¿Sí? Esto nos implica a los profes, a los docentes, que tengamos muy claro qué objetivo buscamos y de qué manera puede contribuir un recurso educativo digital a la consecución de objetivos específicos de clase, ¿cierto? En mi caso, que soy docente del área de ciencias sociales, uno sabe, pues, digamos, es tener la claridad, por ejemplo, en un tema de geografía, mirar cómo puede aportar, digamos, la utilización de una herramienta que me parece muy válida, que son, por ejemplo, los mapas interactivos de época, ¿sí? Eh, y tener, obviamente, pues como la claridad de en qué momento de la clase los pienso utilizar. Entonces, hay que tener primero presente entonces el qué se pretende, cómo ese recurso me puede contribuir a la consecución de un objetivo de formación específico. Tener muy presente también el tipo de público al cual se dirige el recurso, ¿sí? Tener muy claro quiénes son los que van a interactuar con el recurso, dependiendo pues de la edad y diferentes aspectos de la parte, digamos, escolar, ¿cierto? Los diferentes grados en los cuales se encuentren. Entonces sería tener muy pendiente esto y mirar la forma en cómo los podemos adecuar y utilizar en un momento determinado de nuestra planeación de clases, ¿cierto? Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo ha sido en particular mi experiencia, pues suelo utilizar muchos medios audiovisuales, ya que hay algunos contenidos propios de las ciencias sociales que permiten, sobre todo en la parte de la historia, recurrir a elementos audiovisuales, cortometrajes, largometrajes, películas, documentales, que me parece pues que son una buena herramienta que se puede utilizar, digamos, en un momento específico, en una temática determinada. Me ha dado buen resultado esa parte. También he implementado eh, planes piloto de utilización de un recurso educativo digital diseñado por mí para la implementación de toda una unidad didáctica en la enseñanza de la geografía y la historia. Ese piloto salió bien, hubo una buena acogida por parte del grupo en el cual se ejecutó pues en una pequeña muestra. Se retroalimentó de la mejor manera y pues eso me sirvió a mí como para pulir algunos detalles de algunas actividades que se planearon, que digamos no tuvieron el impacto que se suponía pues debían tener, que se esperaba que tuvieran. Pero entonces digamos que de cierta manera siempre ha ido, sobre todo en los últimos tiempos, muy acompañada de mi práctica pedagógica de la utilización de diferentes recursos. Y este recurso en particular que se diseñó para trabajar una clase de historia y geografía con estudiantes del grado 11 fue muy enriquecedora, la verdad. Me parece que este tipo de herramientas permite a los muchachos y a nosotros los docentes salirnos de la educación convencional y utilizar muchísimo más estas herramientas virtuales y digitales que a ellos les llaman tanto la atención, ¿cierto? Y definitivamente pues en cómo ayuda en tener un plan de búsqueda, seleccionar, analizar y después aplicar recursos es completamente fundamental, ya lo decía ahorita, es importante tener clara la intencionalidad pedagógica, cómo me puede contribuir a un proceso formativo la utilización de un recurso educativo digital particular, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy presente. Y ya digamos que teniendo en cuenta esta parte, el público al cual va dirigido, pues entonces ya pasaría uno a mirar en sitios especializados o en diferentes repositorios, digamos qué recursos educativos digitales podría uno utilizar o sí, o reutilizar o diseñar, pues porque en últimas no es
tampoco una camisa de fuerza que uno tiene que diseñar siempre su propio material, sino que como hay una gran cantidad de recursos educativos de libre acceso, ¿cierto? Los cuales tienen una licencia que podemos nosotros utilizar y modificar y adaptarlos a nuestras necesidades de clase particulares. Entonces, es muy válido el hecho de que nosotros retomemos ya recursos educativos digitales construidos y los adaptemos y los apliquemos, ¿cierto? Obviamente respetando pues en este caso pues como una estructura y una coherencia que nos permita a nosotros lograr los objetivos que nos proponemos. Entonces, no creo que es muy importante la utilización y la implementación de recursos educativos digitales. ah, Así no hagamos parte de una educación virtual, sino que trabajemos en la parte de la educación formal, convencional. Y es cuestión de perder como un poco el miedo y utilizar un poco más los recursos que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, y en especial la gran variedad, la gran diversidad que hay de recursos educativos digitales diseñados, y por qué no tomar también la iniciativa de, acorde a las necesidades que tengamos en nuestros espacios de formación en clase, en las áreas en donde nos desenvolvamos, también tomar el riesgo y ser creativos y tratar de diseñar nuestros propios recursos. Entonces, nada, creo que es una herramienta muy importante y pues que todos los profes debemos tratar de utilizar y tener en cuenta en nuestro quehacer educativo.